Él es Dios, va al frente de ti, a tu lado, a tu alrededor. Aunque lejos pienses que está, más cerca que tu respirar, contigo está, a donde tú vayas. Oh, Él es el Dios de paz, el mal no te vencerá. Aquieta tu mente, ven y descansa. Deja tu fe surgir, eleva tu rostro a Él. Contigo está, a donde tú vayas. Ven a Él, lo llena todo. Ven a Él, Él es todo. Ven a Él es todo. Ven a Él es tu todo. Él es tu ancla en el viento y el mar. Él es constante, no tengas temor. Y si el corazón falla, Él es tu fuerza fiel. Contigo está, no tengas temor. Ven a Él, lo llena todo. Ven a Él es todo. Buenos días, amada iglesia. Un domingo más para estar juntos, un domingo más para compartir este precioso momento que es el momento más importante de este día, porque compartimos la palabra de Dios, porque escuchamos la palabra, porque esa palabra penetra en nosotros y cambia y sana y repara y hace todo lo que tiene que hacer para que a partir de ella podamos estar mejor de lo que estábamos. Nos trae convicción. El Espíritu Santo se suma a esto y en el mismo momento que nosotros vamos escuchando, el Espíritu Santo va potenciando los mensajes la parte del mensaje que Él sabe que nosotros necesitamos escuchar. Por eso es que Él nos trae convicción de error, de pecado, ante la palabra. Como decía, un domingo más en donde, yo quisiera hoy abrazarlos a todos y que todos sintieran ese abrazo. Hoy lo único que pueden hacer es escuchar ese abrazo, nada más, pero
Sabemos que en poco tiempo más podremos estar juntos, dándonos ese abrazo, ese beso, expresándonos de una manera más estrecha todo lo que sentimos. Vamos a orar, vamos a hacer una pequeña oración antes de entrar en la palabra. Bendito Dios, en el nombre de Jesús, vengo a ti en esta mañana, Señor, clamando, pidiéndote que la palabra que vamos a compartir sea tan eficaz, bendito Dios, tan eficaz, que cambie todo aquello que está mal, que hacemos mal, que pensamos mal, que decimos mal, y que siembre en nosotros todo lo bueno de ti, que a través de esa palabra, Señor, podamos transformarnos a tu imagen y semejanza, que podamos ser imitadores de tu Hijo Jesucristo, Señor, y pensar como Él piensa, y sentir como Él siente, y mirar como Él mira, tocar como Él toca, poder derramar en el lugar en donde tú nos has plantado tu paternidad, bendito Dios. Que la paternidad de Dios se sienta en nuestro hogar, se perciba en nuestro hogar, a través nuestro. Que por haber escuchado tu palabra estemos en condición de poder expresar esa paternidad tuya, bendito Dios. Esa paternidad que sana, esa paternidad que calma, esa paternidad que trae paz en un momento de tanta incertidumbre, en un momento en el que no sabemos exactamente dónde estamos parados ni dónde vamos a estar parados dentro de algunas horas. Pero necesitamos tener paz. Y por encima de todo lo que nos está pasando, tú eres el único, que con una palabra, con una frase, con una letra, puede llenarnos de esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Te damos gracias por ello, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Pensaba en esta mañana, me levanté pensando en las limitaciones. Pensaba en este ritmo de vida que estamos teniendo, en este ritmo de vida que nos plantean los que están manejando esta situación tan difícil. Médicos, gobernantes, políticos, autoridades, que también están sufriendo lo mismo que sufrimos nosotros, quizás más, porque están más expuestos que nosotros, los que podemos estar a puertas cerradas dentro de nuestros hogares. Ellos tienen que estar peleando en la primera línea de la batalla. Y yo pensaba en esas limitaciones que sentimos nosotros. Y pensando en lo que tiene que ver con limitaciones, vino a mi mente la figura de Bartimeo, aquel personaje de la historia bíblica que todos conocemos y que tantas veces hemos escuchado hablar de él, interpretar esa historia. Siempre, lógicamente, recibiendo a través de él un buen mensaje, una palabra con buen criterio que seguramente ha sumado en nuestra vida. Y en este caso vuelvo a lo mismo, ¿no? O algo más de esto. Y veo en el verso 46, que es en donde comienza la historia de Bartimeo, que dice: entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino.
mendigando. Me encuentro a un Bartimeo mendigando. Creo que quien relata esta historia estaba acostumbrado a ver al ciego en esa actitud casi de comodidad. Yo creo que realmente el ciego tiene que haber estado acostumbrado a esto. Creo que él cada mañana se despertaba, planificaba su día y era dirigirse a tal o cual lugar. Debe haber tenido algunos lugares en donde se sabía de su presencia, en donde transcurrían las horas mientras él mendigaba, sentado junto al camino, nos dice la palabra. Me pregunto cómo sería la preparación antes de salir a hacer esta actividad. Y se me ocurre que más allá de vestirse con la poca ropa que tenía, lo que era más importante era ponerse la capa. Esa capa tenía una importancia tremenda en la vida de Bartimeo. En aquellos tiempos, los mendigos, vamos a llamarlos mendigos legales, pagaban una comisión por los ingresos que recogían, por las limosnas que recogían. Había gente del gobierno que los controlaba. ¿Cuál era la identificación de ellos? Bueno, justamente esta capa obraba como, podríamos decir, en la terminología actual, era la oblea que ellos tenían para que se los identificara como mendigos legales. ¿Sí? Era de suma importancia aquella capa. Así que yo creo que en su preparación él se ponía la capa y salía a la calle a ubicarse en el lugar en donde ese día había decidido mendigar. El verso 47 dice: y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. En este tiempo y lugar decidió aquel ciego ponerle límite a su conformismo. En este día, Bartimeo decidió cambiar, ponerle límite, como digo, a su conformismo. Que hoy, mientras mendigaba, algo ocurriera, algo diferente tenía que hacer, algo diferente tenía que ocurrir. En esta mañana, mientras mendigaba, él estaba atento a todo lo que acontecía a su alrededor. Él estaba receptivo en esta mañana. Él escuchaba todo lo que pasaba, no veía, pero percibía a través del oído lo que estaba aconteciendo a su alrededor. Esto le permitió comenzar a dar voces en el mismo momento en el que percibió que quien pasaba cerca de él era Jesús de Nazaret. O sea, muchas veces nos planteamos, bueno, no puedo hacer porque no tengo esto, porque no tengo aquello. Otros, ante la carencia de algunos elementos que se necesitan, no miran lo que no tienen, sino buscan entre lo que tienen. Esto es lo que hizo este hombre esta mañana, a pesar de que él vivía ya acostumbrado a esa comodidad. Pero buscando entre lo que tenía, encontró que tenía voz y que tenía oídos. Pone a trabajar esos oídos, pone a trabajar esa voz y dice que
oyendo que era Jesús, escuchó que era Jesús, percibió con sus oídos que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces, su garganta se puso a trabajar y a dar voces, a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Pedía, clamaba por misericordia. En ese punto Bartimeo clama por misericordia. ¿Qué es la misericordia? La misericordia es la inclinación a sentir compasión por los que sufren y ofrecerles ayuda. Él tenía la expectativa, hasta ese momento, de que en este caso Jesús se inclinara en favor de él por compasión de su estado, de sus limitaciones, de sus carencias, por todo lo que estaba a la vista que él era y hacía. A sentir compasión, dice, y a ofrecerles ayuda. Esto dice la definición de compasión. ¿Cuál podría ser esa ayuda? Seguramente Bartimeo tenía algún recipiente en donde juntaba las monedas que mendigaba. Seguramente tendría un bolsito en donde si alguien le traía algún alimento, alguna ropa, la podía guardar. O sea, que se active todo esto. Esa era la expectativa de él al pedir misericordia. En el verso 49 dice la palabra: entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle, y lo llamaron al ciego, diciéndole: ten confianza, levántate, te llama. Usted se acuerda que un par de versículos atrás, los que en el verso 48, aquellos que acompañaban a Jesús, dice: y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más. O sea, aquellos que tendrían que haber tenido misericordia de este hombre eran los que pretendían hacerlo callar. Si por ello hubiera sido, lo hubieran pateado de la orilla del camino. No querían que se manifestara delante de Jesús, no veían la posibilidad de que por esos gritos, por ese clamor, Jesús se compadeciera de él, aún sabiendo las capacidades de Jesús, aún sabiendo que Jesús podía hacer todo lo que podía hacer por Bartimeo. A nadie le importaba que esto aconteciera. Esa misma gente, en el verso 49, es la misma gente que le dice: ten confianza, levántate, te llama. Muchas veces en la vida nos encontramos y nos encontraremos con gente que pretende callarnos, que pretende que no recojamos algo que necesitamos o que podemos recoger, que pretende callarte, taparte, pisarte. Serán los mismos que cuando llegue la hora de tu victoria, intentarán situarse en el lugar de intermediarios de esa victoria. Y te dirán: me dijo el maestro que te llamara, ten confianza. Dibujando una relación, dibujando en esa victoria una dependencia de ellos para lograr la victoria. ¿Sí? Arrojando su capa, en el verso 50, él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Arrojando su capa, su única protección, su cobertura, todo cuanto tenía
estimo yo, de valor, quedando totalmente descubierto. Él sin esa capa quedaba como desamparado, quedando totalmente descubierto, vino a Jesús. Pero es la manera correcta de acercarse a Jesús. Esa desnudez con la que él se acercó a Jesús es la manera correcta de acercarse a él. Tengamos en cuenta este punto donde el verso 50 nos dice: él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Habiéndose despojado de todo, vino a Jesús. Mostrando toda su carencia, la enormidad de su carencia, se presentó ante Jesús. Cuando llegamos a Jesús con toda la nada que juntamos a lo largo de la vida, porque un hombre como este, ¿qué puede haber acumulado a lo largo de su vida? Cualquiera de nosotros, al ver lo que él tenía, hubiera dicho, bueno, no tiene nada. O sea que juntando toda esa nada que nos dio la vida, así se presentó este hombre a Jesús. Lo bueno de esto es que cuando llegamos a Jesús con toda esa nada y nos volvemos a retirar, Jesús nos despide completos, llenos de todo. Cuando necesitamos para ser felices, todo lo que necesitamos para ser felices. Le voy a hacer acordar de algo. Allá en las bodas de Caná, cuando aquellos le hacen saber a Jesús que se había acabado el vino, un momento muy difícil en una boda, Jesús le dice que tenían, y no tenían nada más que agua. Imagínese en una boda, con todo un banquete servido, con los invitados, con todas las expectativas que se despiertan en los invitados a una boda, de qué vamos a comer, de qué vamos a beber, y con las costumbres de aquellos tiempos. Imagínese la carencia de vino, lo que representaba. Si uno decía, ¿qué hay? Y alguien decía, hay agua. Uno podría decir, no hay nada. Hay agua nomás para beber. Bueno, no hay nada. Jesús tomó esa nada. Jesús tomó esas vasijas llenas de la nada que ellos tenían. Y de ahí les proveyó todo lo que necesitaban. De ahí les proveyó un buen vino, un vino de calidad. O sea, nosotros le damos a Jesús nuestro vacío, nuestra carencia, y Jesús lo llena de todo lo que necesitamos, de todo cuanto necesitamos. Jesús transforma lo que tiene que transformar para que nosotros seamos felices. El tema es que hay que administrar esto que Jesús nos da. Hay que tener la capacidad de administrar todo esto. En el verso 51 dice, respondiendo Jesús le dijo, ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo, maestro, que recobre la vista. En el verso 48 Bartimeo clamaba por misericordia.
3 versos más tarde lo escuchamos gestionar nada más y nada menos que un milagro, cara a cara con Jesús. ¿Qué ocurrió en esos versículos, durante esos versículos? Porque no es lo mismo que yo pida misericordia a que puntualmente le ponga nombre al milagro que espero Jesús realice conmigo. Si yo le pido misericordia a Jesús, Jesús puede darme alimento, darme ropa, darme algo de dinero. Es como se expresaba la misericordia para con esta gente. Ahora, que yo le diga a Jesús que recobre la vista, me parece que hay una gran diferencia. Le estoy diciendo que transforme mi vida para siempre, que cambie mi vida, que cambie mis sueños, mis planes, mis objetivos, que cambie todo mi entorno, que a partir de ahí voy a poder tomar decisiones, voy a poder pararme en autoridad. Ocurre que cuando tenemos un encuentro con Jesús y Él se goza de la fe que hay en nosotros, y Él se goza de la fe que hay en nosotros, lo que nos faltaba no nos falta más. Aquello que tanto anhelamos hoy nos sobra. Todo lo que queríamos lo tenemos. ¿Qué pasó durante esos versículos? La clave está en el verso 47, que dice oyendo. Oyendo. El que tiene oídos, oiga, dice la palabra de Dios. También dice, la fe viene por el oír. Cuando él escucha a Jesús, esa llama de fe que podía haber adentro de Bartimeo, ese conocimiento de Jesús, ese conocimiento tan limitado que Bartimeo tenía de Jesús, se produce, se transforma en un incendio. Esa llama de fe genera un incendio incontrolable dentro de Bartimeo. Bartimeo, al oír la voz de Jesús, fue transformado. Dice, y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces. Es como que decir, enloqueció. Dejó de ser como era, se transformó. Se transformó. Escuchó la voz de Jesús y se transformó. ¿Qué es lo que se transformó? Se transformó lo que había en su interior. ¿Y qué había en su interior respecto a Jesús? Y había una llama de fe menguada, un conocimiento de la existencia de un tal Jesús. Una fe, como digo, pequeña, titubeante, ahí casi apagándose, que a lo mejor algo que escuchaba le volvía a dar ese poquito de fuerza como para mantenerse encendida. Hasta que aconteció esto, que él deja de escuchar hablar de Jesús. Él deja de escuchar hablar de Jesús y comienza a escuchar hablar a Jesús. ¿Se entiende? Ya no escucha más a aquellos que hablaban de Jesús, que contaban lo que Jesús hacía, que pensaban, qué bueno que sería si Jesús viene y hace y me da y me saca y me pone. A partir de ese momento, Bartimeo hablaba con Jesús. Él le hablaba a Jesús.
¿Cómo no se va a transformar? Un encuentro con Jesús, de eso estamos hablando. Un encuentro genuino con Jesús. Todos nosotros constantemente hablamos de Jesús. A todos nosotros constantemente nos hablan de Jesús. Qué bueno que sería que hagamos lo que tenemos que hacer para poder tener, como este hombre tuvo, un encuentro con Jesús. Que llegue el momento de poder escuchar su voz. Que llegue el momento de no tener la más mínima duda que en esa conversación secreta es Jesús el que me está hablando. Digo secreta porque quizás no todos están acostumbrados a buscar tiempos mano a mano con Jesús. O sea, de orar, que es hablar con Dios. Pero luego de hablar con Dios, quedarnos en silencio, en ese lugar en donde normalmente o comúnmente buscamos encontrarnos con Él, en lo secreto, en esa cámara secreta, quedarnos en silencio, esperando la voz de Jesús. Esto es lo que le pasó a Bartimeo. Tuvo ese encuentro que todos nosotros anhelamos tener. Y está bien que así sea. Y está bien que sigamos clamando por tener ese encuentro. Pero hay algunos componentes indispensables. Él escuchó hablar a Jesús y se encendió en fe. Tal es así que automáticamente cambia la expectativa que él tenía con Jesús, respecto a Jesús. Y deja de pedirle misericordia para pedirle el milagro más importante que podía tener en su vida, que era recuperar la vista. En el verso 51, respondiendo Jesús le dijo: ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: Maestro, que recobre la vista. No tuvo que pensar. Si a usted en este momento se le presenta a Jesús y le dice: ¿qué quieres que te haga? Yo creo que muchos de nosotros empezaríamos a tartamudear. Bueno, lo que pasa, me gustaría, y no sabríamos qué decir. Él tenía muy claro lo que quería. Él tenía muy claro que esto que quería, si no se lo daba a Jesús, no se lo daba a nadie. Él tenía muy claro que lo que quería no era un favor, no era una dádiva, no era una ayuda, no era un acto de misericordia. Él necesitaba un milagro. Y estaba parado delante de la única persona capaz de darle lo que necesitaba. No dudó, le dijo: Maestro, que recobre la vista. Explota la fe de Bartimeo en el verso 50, cuando dice: arrojando la capa. Jesús ve esta actitud. Jesús ve que Bartimeo se despoja de lo más valioso que tenía, sabiendo que no la iba a recuperar. Una capa era algo que tenía suma importancia, como expliqué al principio. Era algo valioso, era algo que muchos querrían tener para intentar rebuscarse una limosna, legal o ilegalmente. Sin embargo, cuando llega a este punto, Bartimeo
revolea esa capa, ni miró a dónde cayó, ni miró quién la agarró. Él se despoja de esa capa. Digo, explota en fe porque esa es una actitud de fe, siendo las cosas como eran, teniendo la importancia que tenía ese elemento. Él sabía que en este punto él recuperaba la vista, él ya lo sabía, ya él estaba seguro. Ahí radica la explosión de fe de Bartimeo. Esto es lo que digo, Jesús mira esto y ve que habiéndole pedido lo que él quería, cuando le dice, ten misericordia de mí, ten confianza, le dicen los que lo rodeaban, él te llama. Entonces, arrojando la capa, se levanta y viene a Jesús. Cuando Jesús lo llama, cuando él entiende que Jesús se ocupa de él, decide ocuparse de él, da por solucionado todos sus problemas. No importa lo que fuera, él tenía que pedir un milagro. Ahí se transforma el pedido, de la misericordia al milagro. Pero él ya sabía que Jesús le iba a conceder ese milagro. Él ya sabía, él ya creía en esto. Entonces esa fe, ese incendio de fe que se enciende dentro de él, mueve la mano de Jesús. Maestro, que recobre la vista. En el verso 51 pide esto. Pide sin límites. Pide algo que la única palabra que lo resume es milagro, justamente. Lo que pasa es que él sabe a quién se lo está pidiendo. Y acá viene lo más importante de la palabra. Acá viene lo más importante de este mensaje. Acá viene la palabra del mensaje. En el último versículo. Dice, y Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista. Esa fe, ese incendio de fe, salvó su vida. Porque vivir como él vivía, era vivir todos los días un pedacito, un poquito de la muerte, de su muerte. Él le salva la vida. Jesús con esto, él recupera la vida. Él a partir de ahí podía llegar a hacer todo lo que no había hecho. Hay una palabra de Jesús que dice, les restituiré el tiempo que les robó el saltón, el revoltón y la langosta. Mi ejército. Y pienso yo, muchas veces esa palabra se utiliza para manifestar la posibilidad de recuperar bienes, cosas perdidas, cosas que te habían robado. Y la palabra es tan clara porque dice, te restituiré el tiempo, no las cosas, no los objetos, el tiempo. Y dice, que te robó mi ejército. O sea, Dios en ese momento evitó que hicieras lo que tenías planeado hacer, lo que ibas a hacer, lo que querías hacer, lo que hubiera sido lo ideal. Pero dice ahora, pero te voy a restituir ese tiempo. O sea, a partir de ahora vas a poder volver a intentar al menos hacer lo que no te permití hacer en aquel tiempo. Bartimeo a partir de este momento empieza a soñar, recupera sus sueños,
recupera sus expectativas, recupera las ganas de vivir, las ganas de hacer, las ganas de dar. Y fíjese de qué manera, porque alguien podría decir, bueno, cualquiera que esté en esta misma situación, querría empezar a hacer lo que él sabía que todos los que lo rodeaban hacían y él no podía hacer. A ver, puestos hoy en situación, si un hombre escucha hablar todos los días de fútbol, por ejemplo, a los que lo rodean y hablan de fútbol y planean y discuten y bueno, vamos a jugar un partidito, y todos los viernes a la noche se juntaban y Bartimeo escuchaba los gritos y las risas y los enojos desde el costado de la cancha. Una de las cosas que hubiera podido decir Bartimeo, bueno, ¿cuándo hay un partido de fútbol? Hoy podría decir Bartimeo, bueno, a ver, ¿cuándo comemos el primer asado? ¿Cuándo nos vamos a pasear para poder ver, conocer las sierras, conocer el mar, conocer las maravillas de la creación? Vamos a hacer un recorrido, quiero saber cómo es la cara de tal, de cual, de este, de aquel, de aquella, que tanto la nombraban, que tanto se nombraban entre ustedes. O sea, puede haber muchísimas cosas que quisiera hacer, ver, conocer. Sin embargo, el verso termina de esta manera, que es el final de la historia. Y Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Jesús sabía que valía la pena que Bartimeo recobrara la vista. Jesús sabía que era un beneficio para él, no personal, sino para lo que él representaba, para el Evangelio. Sabía que Bartimeo sería un buen administrador de tan tremendo milagro. Un buen administrador de ese milagro. Y seguía a Jesús por el camino. La pregunta que quiero hacerte es, vos, que estás clamando por algo como por lo cual clamaba Bartimeo, ¿qué piensas hacer con el milagro? ¿Qué piensas hacer cuando lo recibas? ¿Para qué lo vas a ocupar? ¿En qué vas a invertir el beneficio del milagro? ¿Ese milagro te acercará más a Jesús? ¿O te alejará para siempre, quizás, de Jesús? Él sabe qué vas a hacer con el milagro. Él sabía que Bartimeo iba a ocupar este milagro para seguirlo a él, para invertir su vida en él. En un momento como este, en donde estamos teniendo tantas necesidades, tantas carencias, tantos límites, es un buen momento para Jesús, porque estas presiones que nosotros
estamos soportando por distintos motivos, por lo económico, por ejemplo, por el temor, la incertidumbre en cuanto a la salud, la incapacidad de las interrelaciones personales. Estas presiones sacan lo mejor y lo peor de la gente. Muestran lo mejor y lo peor de cada uno de nosotros. La pregunta es, ¿qué está viendo Jesús en vos? No solamente respecto a lo que haces y a lo que decís, que todo lo sabemos. Yo sé porque te escucho, yo sé porque te veo. Me pregunto, ¿y qué de lo que pensás? ¿Y qué de lo que sentís? Eso solo lo ve y lo sabe Jesús. Él sabe de tus más íntimos secretos. Y en esos secretos vuelvo a preguntarte, ¿qué pensás hacer con el milagro? Que Dios los bendiga. Quiero que se queden pensando en qué van a hacer con la bendición que están pidiendo, si acaso el Señor decide otorgárselas. Que Dios los bendiga, que tengan una semana preciosa, aún en la cuarentena, aún en el encierro, podemos disfrutar, personalmente lo disfruto, de todo lo bueno que tenemos de parte de Dios. Que todo lo que tenemos de parte de Dios es bueno. Lo disfruto en gran manera, en gran manera. Doy gracias a Dios por lo que estoy viviendo. Pido perdón por aquellos que no piden perdón. Pido perdón por aquellos que se equivocan y que no piden perdón, y que no se arrepienten. Pido perdón posiblemente por aquellos que han tenido actitudes que han generado este castigo. Porque esto es un castigo al pecado. Lo que estamos viviendo es un castigo al pecado cometido por el mundo. A los pecados cometidos por el mundo, a estas cosas que están pasando, a estas cosas que nos llevan a discutir y que logran atraer nuestra atención, nuestros pensamientos, y que entremos incluso nosotros a discutir respecto a la sexualidad, a la igualdad de género, a que si asesinamos o no asesinamos a los niños por nacer. Esto es un castigo. El Señor nos está avisando que nada de lo que se dice, se hace, se piensa, se siente, pasa desapercibido para Él. Es como que nos movió un poquito la estantería. Nos está diciendo cuidado. Cuidado con lo que hacen. Ellos quizás no se arrepienten y pueden estar convencidos de seguir haciendo lo mismo. Nosotros, los hijos de Dios, después de este momento, cuando salgamos a la calle, cuando volvamos a estar en actividad, con el milagro en la mano, porque los que volvamos a estar en actividad vamos a haber disfrutado del milagro de estar vivos. Fíjese la cantidad de miles de muertes por uno y por otro de los rincones del mundo. Los que estemos vivos, los que tengamos el milagro en nuestras manos cuando esto termine, ¿qué vamos a hacer con el milagro? Pensemos,
si vamos a seguir como veníamos en ese acostumbramiento o si nos vamos a levantar en contra del pecado. Los amo, que Dios los bendiga, como dije, y tengan una semana excepcional. Chau, chau.